el nacimiento de una figura inexplicablemente poderosa. Y si todo lo que creíste sobre Jesús no fuera más que una construcción cuidadosamente orquestada, mucho antes de que existiera la imprenta, la radio o la televisión, una sola figura logró lo impensable: dividir la historia del mundo en dos. Jesús de Nazaret. Año cero, año del Señor. Pero, ¿cómo fue posible que un simple hombre, sin ejército, sin riquezas, sin trono, se convirtiera en la figura más poderosa del planeta? Lo que nadie te ha contado hasta ahora es que las primeras menciones escritas sobre Jesús no provienen de los evangelios, sino de fuentes romanas y judías que apenas lo mencionan de pasada. ¿Por qué? ¿No era acaso el Mesías que hacía milagros, levantaba muertos y ponía en jaque al imperio? Los historiadores están divididos. Algunos afirman que su impacto real en vida fue mínimo, que fue solo después de su muerte, cuando su historia fue moldeada, manipulada y convertida en una herramienta de control sin precedentes. La pregunta incómoda empieza a formarse: ¿y si la figura de Jesús fue moldeada por manos humanas con un fin político? Quédate hasta el final para descubrirlo. El silencio sospechoso de los primeros siglos. Después de la supuesta crucifixión, un extraño silencio cubre la historia. Durante décadas, no hay escritos sólidos ni testimonios contundentes. El apóstol Pablo es uno de los primeros en hablar de Jesús, pero nunca lo conoció en persona. Sus cartas, las más antiguas del Nuevo Testamento, hablan más de una figura celestial que de un maestro terrenal. ¿Por qué los evangelios tardaron casi 40 años en escribirse? ¿Por qué las historias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan difieren tanto entre sí? Algunos eruditos creen que los primeros cristianos no adoraban a un hombre crucificado, sino a una figura divina, más cercana a un mito que a un líder humano. Los paralelismos con otras religiones de la época son inquietantes. Horus en Egipto, Mitra en Persia, Dionisio en Grecia. Todos compartían elementos asombrosos: nacimientos milagrosos, madres vírgenes, muertes y resurrecciones. ¿Coincidencias o un patrón cuidadosamente diseñado? ¿Y si lo que hoy conocemos como Jesús es una construcción mitológica basada en figuras anteriores, pero potenciada como nunca antes por el poder del imperio? 3. El poder oscuro del Concilio de Nicea. Año 325 después de Cristo. El emperador romano Constantino convoca a cientos de obispos al famoso Concilio de Nicea. Lo que pocos saben es que antes de ese evento, la figura de Jesús era vista de muchas formas diferentes. Para algunos era un profeta, para otros un espíritu. Para algunos ni siquiera había existido físicamente. Pero Constantino tenía un objetivo claro: unificar el imperio a través de una sola religión, con un solo Salvador. Así nació el cristianismo como lo conocemos. Se eligieron evangelios. Se descartaron decenas de textos que hoy se consideran apócrifos. Se redactaron credos. Se definió oficialmente que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo más importante, se transformó una fe rebelde y clandestina en una religión imperial. ¿Fue esa decisión teológica o política? ¿Religiosa o estratégica? Lo cierto es que a partir de ahí, cuestionar la figura de Jesús no solo era herejía, era traición al Estado. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿y si el Jesús que veneramos fue elegido por votación, por decreto imperial y no por revelación divina? El mecanismo de control más eficaz de la historia. La historia da un giro escalofriante. Tras el Concilio de Nicea, el cristianismo se convierte en la herramienta más eficaz para someter pueblos enteros. Reyes, emperadores y papas encontraron en la figura de Jesús no solo al Salvador del mundo, sino al mejor símbolo de obediencia, humildad y sacrificio. Las cruzadas, la Inquisición, las colonizaciones, todas se hicieron en nombre de Cristo. ¿Qué clase de Mesías permite tanta sangre en su nombre? ¿Y por qué tantos líderes terrenales se han amparado en su figura para justificar atrocidades? Jesús pasó de ser el símbolo de la rebeldía contra Roma
a convertirse en el rostro que Roma impuso para callar disidentes. Los esclavos eran alentados a aceptar su sufrimiento como Cristo lo hizo. Las mujeres eran exhortadas a obedecer como María. Los pobres debían resignarse a su miseria, porque su reino no es de este mundo. ¿Acaso todo esto fue accidental? ¿O fue diseñado para moldear una sociedad dócil, obediente y manipulable? Esta historia podría cambiar tu forma de escuchar el nombre de Jesús para siempre. La verdad oculta que todavía nos persigue hoy. Más de 2.000 millones de personas creen en Jesús. Iglesias llenas, crucifijos en cada esquina, Biblias en cada casa. Pero pocos se atreven a preguntar, ¿de dónde viene todo esto? El cristianismo no solo moldeó el mundo espiritual, también influyó en el calendario, la política, la moral, la cultura, incluso en la economía global. Es posible que todo esté basado en una figura históricamente ambigua, literariamente editada y políticamente manipulada. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelaron textos que contradicen la narrativa oficial. Evangelios como el de Tomás o el de Judas muestran a un Jesús radicalmente distinto, más humano, más filosófico, menos divino. ¿Por qué fueron censurados? Y aún más inquietante, los gobiernos modernos siguen apoyando estructuras religiosas que perpetúan esta figura. Por fe o por conveniencia, Jesús, sea real o inventado, cambió el mundo. Pero la verdadera pregunta no es si existió, sino quién lo convirtió en lo que hoy conocemos. ¿Fue un carpintero de Galilea o un invento imperial para controlar a la humanidad? Porque si esta historia es cierta, entonces todo lo que creemos sobre la verdad, el bien y el mal podría estar construido sobre una ilusión cuidadosamente diseñada. ¿Y tú, estás dispuesto a abrir los ojos?